¿Alguno de ustedes ha oído hablar del monstruo del río Támesis? En la primavera de 2016 apareció en YouTube un video grabado en el distrito londinense de Greenwich. Mostraba lo que parecía ser una especie de criatura que salía brevemente a la superficie y nadaba cerca del 02 arena, antes de hundirse de nuevo bajo la turbia superficie. El video, que la última vez que lo vi tenía más de 500.000 de visitas y cientos de comentarios, causó un gran revuelo en Internet. Publicaciones de la talla de Time se hicieron eco de él, y gente de todo el Reino Unido, y de hecho de todo el mundo, empezó a especular sobre lo que era. Algunos pensaron que podría ser una ballena que se había aventurado río arriba desde el océano, mientras que otros especularon que podría ser el famoso monstruo del lago Ness, tomándose unas vacaciones desde su hogar en Escocia. Más recientemente, el año pasado apareció una nueva fotografía, tomada por un hombre que paseaba por la orilla del río. Muestra lo que parece ser la cabeza de la criatura sacando parte de su cabeza fuera del agua, mirando fijamente al espectador con un ojo rojo. Al igual que en el caso del video, muchos consideraron que la foto no era más que un engaño, o simplemente una imagen de una roca o un trozo de madera que la gente había exagerado. Sin embargo, cuando miro la foto ahora, no puedo evitar un escalofrío incontrolable. Porque por mucho que desee no hacerlo, sé que es real. Vivo en Maidenhead, una ciudad de tamaño medio situada a unos 50 kilómetros al oeste de Londres. Vivo aquí desde hace 12 años, después de que me trasladaran desde Los Ángeles a la oficina londinense de mi empresa. Después de vivir tanto tiempo en la ciudad, no me apetecía vivir en otra. Así que me mudé aquí, lo suficientemente cerca como para poder desplazarme al trabajo cada día, pero lo suficientemente lejos del bullicio como para poder respirar. Mucha gente me ha dicho que la ciudad es una cáscara de lo que fue, y aunque admito que pueden tener razón, sigue siendo lo bastante tranquila para mí. Comparado con lo que me pasaba en Los Ángeles, aquí no pasa gran cosa. Al menos, solía hacerlo. Todo empezó hace unos 6 o 7 años. La gente empezó a quejarse de la desaparición de sus mascotas. Al principio en pequeñas cantidades, luego a intervalos cada vez mayores. Soy amigo de uno de los alguaciles locales y, una noche de copas en el pub, me enteré de la oleada de mascotas de Houdini, como él las llamaba. Es de lo más extraño, me dijo entre trago y trago de whisky. En ninguna otra parte de la ciudad desaparecen animales sin dejar rastro. Cuando le pregunté por qué no había visto nada escrito sobre la oleada de desapariciones en el Maidenhead Advertiser, me sorprendió un poco lo que dijo a continuación. El departamento se ha propuesto mantener el secreto. Al menos hasta que sepamos qué está pasando. Lo último que queremos es que cunda el pánico en toda la ciudad. En ese momento, simplemente tomé lo que dijo como un hecho. Puede que no esté de acuerdo, pero si es lo que la policía cree que es mejor, ¿quién soy yo para discutirlo? En retrospectiva, sin embargo, me gustaría haber presionado un poco más. O simplemente haber filtrado lo que me habían dicho. Durante los años siguientes, las mascotas siguieron desvaneciéndose en el aire, aunque el ritmo disminuyó mucho. Sin embargo, sinceramente no sé si eso se debía a que se los llevaban menos o a que la gente simplemente no les permitía acercarse tanto al agua. La siguiente gran noticia para mí ocurrió en 2019, cuando salí a correr por el río en uno de mis días libres. Cuando el tiempo lo permitía, a menudo me gustaba trotar de ida y vuelta entre Maidenhead y Bourne. El ejercicio de 6,5 kilómetros me llevaba por senderos que discurrían junto al Támesis, lo que me permitía disfrutar de unas vistas muy tranquilas del agua y los barcos que pasaban. Sorprendentemente, no había mucha gente en el camino conmigo, algo que simplemente atribuía a que era un día laborable. Sin embargo, cuando entré en un tramo del sendero que cruzaba el campo de alguien, me sorprendió un poco ver a lo que parecían 2 o 3 agentes junto a quien solo podía suponer que era el propietario. Sin embargo, no ralenticé mi marcha, solo supuse que debían de haberles llamado debido a unos adolescentes alborotadores o algo así. No sería la primera vez por aquí, con lo aburridos que suelen ser. Mi suposición se desvaneció cuando pasé junto a ellos y capté un breve fragmento de su conversación. Entiendo lo que me dice, alguacil, decía el hombre.
pero explíqueme cómo una maldita vaca, algo que es perfectamente capaz de nadar, pudo haber corrido hacia el río y ahogarse. ¿Qué? ¿Decidió que estaba cansada de vivir y se suicidó? Aquellas palabras hicieron que ralentizara el paso y mi mente empezó a acelerarse mientras recuperaba el aliento. Las mascotas desaparecidas volvieron a mi mente por primera vez en meses. ¿Esto no podía estar relacionado con ellas, o sí? Empecé a sacudirme el pensamiento. No es posible, pensé. Ni siquiera es la misma ciudad. Pero cuando empecé a relajarme, el sonido creciente de los gritos agitados del hombre llegó hasta mí. ¿Cómo que tengo que callarme? He perdido una de mis malditas vacas, y lo único que te preocupa es la reacción de los demás. Sus palabras me hicieron detenerme en seco y fingí arrodillarme para atarme el zapato, echando un rápido vistazo por encima del hombro. Los tres hombres habían empezado a alejarse y sus palabras volvían a hacerse inaudibles, aunque aún podía oír el tono agitado del terrateniente. Me levanté, perplejo e inseguro a partes iguales. ¿Así que está relacionado? Pero, los perros y los gatos son una cosa. ¿Quién o qué podría llevarse una vaca entera? Mientras miraba las espaldas de los tres que se retiraban, una sensación me invadió como una ola, haciendo que un gran escalofrío me recorriera la columna vertebral. Me puse rígido como una tabla al reconocer la sensación. Era la sensación de ser observado. Lentamente me giré para mirar a mi alrededor. El sendero estaba vacío en las dos direcciones que podía ver y, al otro lado del río, no vi a nadie en la orilla opuesta. Un segundo escalofrío me recorrió y, por razones que entonces no podía comprender, empecé a sentirme extremadamente vulnerable al aire libre. Solo. Finalmente, mis ojos se desviaron hacia el río, cuyas turbias aguas ocultaban lo que hubiera debajo. Un tercer escalofrío me hizo empezar a moverme de nuevo, despacio al principio, luego cada vez más, hasta que me alejé rápidamente del lugar trotando. Mientras tanto, seguía sintiéndome intensamente observado. Solo desapareció cuando me alejé unos 800 metros. Hasta el día de hoy, nunca he olvidado lo espeluznante que fue la sensación de ser mirado por algo que no podía ver. Espeluznante y, honestamente, inductora de miedo. Al darme cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era solo en la ciudad, sino en las afueras, empecé a indagar un poco. La policía estaba haciendo realmente un trabajo tremendo para evitar que se supiera nada, incluso yendo a la biblioteca local y rebuscando en artículos de periódicos de hace años. No encontré ni una sola mención a la desaparición de ninguna mascota. Sin embargo, cuando abrí accidentalmente un libro que contenía recortes de periódicos históricos mientras indagaba, encontré dos artículos que hicieron que algo se desenrollara dentro de mí. Los dos recortes eran de hace más de medio siglo, el primero de 1947 y el segundo de 1954. Habría cerrado el libro de un portazo de no ser por los grandes titulares en negrita que me llamaron la atención. 4 personas desaparecidas tras la recogida de las aguas de la inundación, proclamaba el recorte de 1947. 2 niños desaparecidos durante las inundaciones, decía el del 54. Me senté erguido en mi asiento, sin poder evitar un ligero escalofrío mientras intentaba apartar los puntos que mi mente estaba conectando. Contrólate, Marshall. Que la gente desapareciera hace tiempo durante las inundaciones no significa que tenga nada que ver con las mascotas y esa vaca desaparecida. Recuerda lo que tu viejo profesor de universidad siempre te acosaba, correlación no es igual a causalidad. Cerré el libro y lo volví a colocar en la estantería, empezando a dirigirme hacia la salida. Además, pensé, solo han desaparecido animales. No personas. No sabía lo que vendría después. Intenté apartar de mi mente todo el calvario, ayudado por el hecho de que en el trabajo me había llegado un proyecto muy urgente. Durante los meses siguientes, me sumergí en el trabajo y dejé de pensar en el asunto. Justo cuando el proyecto empezaba a decaer, otra cosa vino a ocupar su lugar, la pandemia. Al igual que el resto del mundo, Maidenhead y el resto del país se cerraron en banda. Solo salía de casa para los viajes imprescindibles y empecé a trabajar desde casa, asistiendo a las reuniones por webcam como todo el mundo. Durante ese tiempo no oí nada más sobre la desaparición de algo,
probablemente debido a que la gente y los animales permanecieron encerrados dentro de sus casas. En retrospectiva, sin embargo, sé que seguía ocurriendo. Solo que no había muchos, si es que había alguno, que lo viera. Lo siguiente que supe de la situación fue en el verano de 2022. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente feas para mí. Nigel, mi amigo policía y yo por fin pudimos reunirnos de nuevo para tomar unas copas, eligiendo The Crown and Bray para cambiar de aires. Mientras nos poníamos al día de lo que había sucedido en los últimos años entre pintas y cenas, vi que algo pesaba mucho en la mente del hombre. Finalmente, abordé el tema con delicadeza. Nigel, ¿qué pasa? Pareces un hombre con peso sobre los hombros. Durante unos instantes, pareció luchar consigo mismo antes de responder. Si te cuento algo, ¿puedes prometerme que quedará entre nosotros? Preguntó, bajando la voz a un susurro casi inaudible mientras lanzaba miradas a su alrededor como si temiera ser escuchado. Por supuesto, respondí, enarcando una ceja mientras me metía otra patata frita en la boca. De nuevo pareció discutir consigo mismo, pero volvió a hablar. ¿Recuerdas los animales desaparecidos de los que te hablé hace unos años? Asentí con la cabeza. Ya no son solo ellos los que desaparecen. Levanté la cabeza para mirarle a los ojos mientras el shock me invadía. Por un momento, no pude hablar. Entonces forcé la palabra en mis labios. ¿Qué? Asintió sombríamente y dio un gran trago a su bebida antes de inclinarse de nuevo. Cuando empezó la pandemia, recibimos nuestra primera llamada de persona desaparecida. Una anciana que se saltó las normas y salió a pasear por el río una noche. Nadie volvió a saber nada de ella, y no fue hasta que su nieto nos llamó que alguien lo supo. Sacudió la cabeza. Nunca encontramos ningún rastro de ella. Y solo fue la primera. En los 2 últimos años, 5 personas, incluida ella, han desaparecido por completo junto al río. Nadie en el departamento sabe lo que les ha pasado. Lanzó otra mirada cautelosa a su alrededor antes de terminar. O al menos, está diciendo algo. Pero Nigel, esto es mucho más serio que la desaparición de animales, insistí, se trata de personas que se levantan y desaparecen como si acabaran de entrar en el Triángulo de las Bermudas o algo así. Demonios, por lo que sabes, tenemos algún tipo de asesino en serie o secuestrador suelto. La policía tiene que decirle a la gente del pueblo lo que está pasando. Mi amigo negó lentamente con la cabeza. Les he dicho exactamente lo mismo, amigo. Empezó. Pero la respuesta siempre ha sido la misma. Decírselo provocaría una situación de pánico masivo que, después de lo ocurrido los últimos años, no podemos permitir. Y si alguno de nosotros intenta decir algo, nos han dejado bien claro que perderemos nuestro trabajo y que, además, mancharán nuestros nombres. Me pasé una mano por el pelo, con los pensamientos corriendo por mi mente como si fuera un coche de Fórmula 1. Finalmente, suspiré y pregunté a los demás. Finalmente, suspiré y formulé la única pregunta que se me ocurrió. ¿Qué demonios está pasando aquí? La verdad es que no lo sé. Contestó antes de dirigirme una mirada seria. Pero, mi consejo, como tu amigo, haz todo lo posible por mantenerte al margen. Esto es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Le di vueltas a las palabras del hombre en mi cabeza durante unos días. No me había parecido que me amenazara o intentara intimidarme, era simplemente un amigo que intentaba cuidar de mí. Y así, por mucho que la imagen mental de aquellos viejos recortes de periódico me persiguiera, por mucho que mi mente me gritara que hiciera cualquier cosa, la aparté, intentando seguir el consejo de Nigel. Volví a perderme en mi trabajo. Y, sinceramente, probablemente lo habría abandonado en ese mismo momento, de no ser por lo que ocurrió a continuación. Una noche de agosto, caminaba por Remid Road en dirección a mi piso. No había podido dormir y había decidido dar un largo paseo para intentar cansarme. A menudo sufría de insomnio y la única forma de conciliar el sueño era drenar físicamente mi energía. Las farolas proyectaban pequeños círculos de luz sobre mí mientras caminaba junto a la barandilla negra, echando de vez en cuando un vistazo al agua oscura que había debajo. Ahora, cada vez que caminaba junto al río,
no podía evitar sentir la misma sensación espeluznante que había tenido aquel día en el campo. De ser observado, incluso escrutado. Pero pensé que mientras estuviera aquí arriba, con la barandilla entre el río y yo, estaría a salvo. Sin embargo, al acercarme a mi piso, un grito atravesó la quietud. Que alguien me ayude. Me quedé paralizado como una estatua ante el grito, y luego empecé a correr hacia adelante. La voz, que parecía la de un hombre joven, volvió a sonar. Que alguien me ayude, por favor. Al acercarme a una zona que servía de amarre a una pequeña embarcación, vi a lo que parecían dos adolescentes de pie junto a la barandilla. La mirada aterrorizada de sus rostros al volverse hacia mí me produjo un nuevo escalofrío. ¿Qué está pasando?, pregunté. Los dos chicos dudaron un momento y uno de ellos señaló las escaleras. Nuestro compañero estaba haciendo el tonto en las escaleras. Todos lo estábamos, después de divertirnos, dijo el segundo. Estaba de pie en los escalones cuando resbaló y se cayó. Subió un momento después, a cierta distancia, debió de ser arrastrado por la corriente. El primero me agarró del brazo casi con fuerza. Por favor, señor, tiene que ayudarle. Mi mente se aceleró. La policía no llegará a tiempo. Pero hay que llamarles. Me decidí, saqué el móvil del bolsillo y se lo puse en la mano al adolescente. Llama a la policía ahora mismo, ordené mientras me quitaba la chaqueta y los zapatos. ¿Qué haces?, preguntó el segundo, con voz todavía frenética. Voy a entrar para intentar encontrarlo, respondí, y luego pasé por encima de la pequeña señal que proclamaba no entrar, sujeta con una cadena sobre la salida a la calle. Me quedé un momento en lo alto de la escalera, mirando el agua. Una potente mezcla de ansiedad y, en pequeña medida, miedo se apoderó de mí. Pero no podía perder tiempo en emociones. La vida del chico dependía de ello. Me zambullí. El agua estaba sorprendentemente fría para ser verano, incluso de noche. Se clavó en mi piel expuesta como múltiples hojas de cuchillo mientras me envolvía. Durante unos instantes estuve ciego, abriéndome paso a través del agua oscura hacia lo que esperaba que fuera la superficie. Entonces, mi cabeza saltó por los aires. Inmediatamente oí el sonido de uno de los adolescentes hablando frenéticamente por teléfono. Bien, lo consiguió. Al girarme, vi que el segundo me miraba fijamente. Lentamente empecé a nadar contra la corriente, que era más fuerte de lo que había pensado en un principio para mantenerme en mi sitio. ¿Dónde lo viste por última vez?, grité, escupiendo agua por la boca. El chico apuntó con un dedo enfático detrás de mí y ligeramente río abajo. Allí, respondió. Me giré, juzgando aproximadamente hacia donde había señalado y empecé a nadar. Gracias a Dios que estuve en el equipo de natación en el instituto y en la universidad, pensé. La corriente ya me hacía trabajar los músculos mientras me dirigía a la zona. Respiré hondo, me sumergí y, como no veía nada, empecé a tantear con las manos. Recé para sentir el roce de la ropa o el pelo del adolescente. Nada. Salí a la superficie y me di cuenta de que me había alejado un poco de mi punto de inmersión original. Aún podía ver claramente a los adolescentes, pero ahora parecían estar un poco más lejos. Antes de que pudieran preguntarme si había encontrado algo, respiré hondo de nuevo y volví a sumergirme. Extendí las manos sin rumbo y los dedos se agarraron a algo. ¿Qué profundidad tiene este maldito río? Cuando mis pulmones empezaban a arder y a pedir oxígeno a gritos, mi mano izquierda por fin rozó algo. Pero al instante supe que no era el niño. Ni el pelo ni la piel humana ni la ropa tenían la sensación que se deslizaba por mi palma. Tampoco era el fondo. Esto era algo totalmente distinto. Un escalofrío gigante me recorrió el cuerpo y, por un momento, me quedé inmóvil, sintiendo que la corriente empezaba a arrastrarme. Odiaba que, incluso con los ojos bien abiertos, no pudiera ver mi propia mano frente a mi cara. Me sentía más vulnerable que nunca. Y lo peor era que la sensación de ser observado había vuelto. En un momento y en un lugar que me hicieron sentir no solo espeluznante, sino totalmente aterrorizado. No esperé a que ocurriera nada más, me lancé a la superficie.
En cuanto mi cabeza rompió el aire, un nuevo sonido llegó a mis oídos. Era alguien que me llamaba, pero no era ninguno de los adolescentes. Parpadeé y vi que había un agente entre los dos. Se inclinó sobre la barandilla y me miró. Señor, vuelva aquí ahora mismo. Gritó, agitando un brazo para que nadara hacia atrás. Por un momento, a pesar del extraño y aterrador encuentro que había tenido bajo el agua, la imagen mental de la figura del chico ahogándose bailó en mi mente, anulando todo lo demás mientras mis viejos instintos de socorrista volvían a aflorar. El chico sigue aquí abajo en alguna parte, tengo que encontrarlo. Grité, preparándome para sumergirme de nuevo. Fue entonces cuando el agente gritó, con una voz más frenética de lo que jamás había oído hablar a un policía. Salga del agua, ahora. El tono del hombre me hizo levantar la vista hacia él. Y lo que vi me heló hasta los huesos. Su rostro parecía casi ceniciento a la luz de la farola cercana. No tenía miedo, estaba más que aterrorizado. Y no por sí mismo. Sentí como si toda la sangre de mis venas se convirtiera en hielo al darme cuenta. Mierda. No pensé más allá de eso. Simplemente empecé a aplicar la energía mientras conducía mis brazos y piernas a través del agua hacia donde había entrado. Sin embargo, cuando estaba a mitad de camino, una oleada de agua surgió de repente desde abajo y casi directamente detrás de mí. Sentí su empuje hacia arriba, contra mis piernas y pies, moviéndose hacia adelante y hacia los lados antes de desaparecer. Y eso hizo que surgiera en mi mente un recuerdo largamente olvidado. Un recuerdo de estar sentado en mi vieja tabla de surf en Santa Mónica mientras esperaba la siguiente serie de olas, sintiendo una sensación similar bajo mis pies. Y al girarme, vi que un enorme tiburón blanco había pasado por debajo de mí, dando lo que solo podía describir como una embestida de prueba hacia mí. La conexión hizo que una nueva emoción inundara cada centímetro de mi cuerpo, una que no había sentido desde aquel fatídico día. Horror. Algo acaba de hacer un maldito golpe de práctica para atraparme. La oleada de adrenalina que vino con ella me impulsó, haciéndome nadar más rápido de lo que nunca había nadado en competiciones. Me aterrorizaba la idea de que, en cualquier momento, algo se apoderara de mí y me arrastrara bajo el agua hacia un destino inimaginable. Al acercarme a la escalera, me arriesgué a mirar hacia arriba. El oficial estaba de pie cerca del borde del agua, con el brazo extendido mientras una mirada igualmente aterrorizada por lo que yo sentía adornaba su rostro. Vamos, señor, agárreme de la mano. Me ordenó. Con las últimas fuerzas que me quedaban, pateé con fuerza y estiré la mano, sintiendo como sus dedos se cerraban en torno a mi muñeca mientras prácticamente me sacaba del agua. Durante unos instantes me quedé tumbado en las escaleras, respirando agitadamente y sin poder dejar de temblar, mientras el recuerdo de lo que sentí rozar mi mano y la oleada de agua se repetía una y otra vez en mi mente. Entonces miré la cara de alivio del policía. No tienes ni idea de lo afortunado que eres. Me dijo, secándose el sudor de la frente. Las horas siguientes fueron un borrón, en sentido figurado y literal. El agente nos llevó a mí y a los dos adolescentes a comisaría, donde nos dividieron en 3 salas de interrogatorios y declaramos sobre lo que había ocurrido y lo que habíamos visto. Al cabo de un rato, y para mi sorpresa, Nigel entró en la sala y me dio una muda de ropa seca para cambiarme. Pero lo que me hundió el corazón fue que ni siquiera me miró a los ojos. Y se negó a responder a mis preguntas sobre lo que estaba pasando. Por fin, media hora más tarde, se abrió la puerta y entró quien solo puedo suponer que era uno de los oficiales superiores. Después de tomarme una última declaración, me miró larga y seriamente. Antes de que se marche, señor Blake, tengo que insistirle en algo. Le miré mientras me ponía el abrigo que me habían dado. Sin embargo, las siguientes palabras del hombre me pararon en seco. Nada de lo que acaba de decir no se dirá jamás fuera de esta comisaría. Levanté la cabeza para mirarle, sin poder creerlo. ¿Cómo dice?, le pregunté. Asintió con la cabeza. Nada de lo que ustedes 3 nos han dicho saldrá jamás de este edificio. No irán a la prensa a contar nada, ni se lo contarán a otros en la ciudad. Tengo entendido que eres estadounidense y estás aquí con un visado de negocios.
Lleva aquí bastantes años, sin antecedentes ni problemas. Es un ciudadano honrado de la más alta calidad. Sin embargo, si no obedeces esta orden e intentas decir algo, a quien sea, eso puede cambiar. Y se sorprenderá de lo rápido que será deportado a América. Me quedé boquiabierto mirándole fijamente. Me quedé sin palabras. ¿Me estás tomando el pelo? El hombre interpretó mi silencio como un reconocimiento, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Pero se detuvo y se volvió para lanzarme una última mirada gélida. Y tampoco volverá a ver al agente Ackersen. Me temo que lo van a trasladar a Swindon. Y se marchó, dejando la puerta abierta para que yo saliera. Al instante, supe que el hombre se había enterado, ya fuera directamente por Nigel o por otra fuente, de lo que me había contado. Su traslado fue un castigo por ello. Y así, salí de la estación, recogiendo mi móvil en la recepción, después de que me lo devolvieran los adolescentes. Me dirigí rápidamente a mi piso, negándome a mirar al río y caminando por el otro lado de la calle al llegar a Remy Road. Una rabia incontrolable empezaba a acumularse en mi interior. Estos cabrones están tomando la desaparición de animales, de personas, probablemente por lo que sea que haya en el río, y barriéndola debajo de la alfombra por la razón que sea. Y si esos viejos recortes de periódico están, de hecho, conectados, esto ha estado ocurriendo durante casi un siglo, si no más. Ese pensamiento hizo que un plan empezara a formarse en mi mente. Debería haberme dado cuenta de que ya lo habían pensado. Cuando volví a la biblioteca al día siguiente, descubrí que no podía encontrar ninguno de los recortes de periódico. Había una página en blanco donde antes estaban, lo que indicaba que se habían dado cuenta de su error y habían hecho limpieza. Y eso hizo que la rabia que sentía ardiera aún más. Un nuevo plan comenzó a formarse en mi mente. Uno que una parte de mí sabía que era increíblemente estúpido. Pero al resto no le importaba. Esas personas no van a morir sin que nadie sepa lo que realmente les pasó si yo tengo algo que decir al respecto. Y esa cosa será expuesta al mundo. Y con la idea firmemente en mi mente, comencé a reunir los suministros que necesitaba. Sabía que mi plan para conseguir pruebas era peligroso. Lo que no sabía, sin embargo, era que en unas pocas noches me encontraría cara a cara con un horror más allá de mi entendimiento o comprensión. Uno que casi sería lo último que vería. Por mucho que quisiera poner en marcha mi plan de inmediato, lo cierto es que tardé unos días en reunir todos los suministros que creía necesitar. No me atreví a comprar nada en las tiendas de Maidenhead. Probablemente la policía ya me estaba vigilando de cerca después de mi entrevista de aquella noche, y lo último que quería era que se enteraran e intentaran detenerme. En lugar de eso, todas las tardes, cuando acababa de trabajar en Londres, me daba una vuelta por las tiendas y compraba unos cuantos artículos antes de volver a casa. El jueves me había hecho con un kayak bastante resistente, algunas cámaras subacuáticas, luces estancas y una caña de pescar. Una parte de mí deseaba haber comprado una embarcación más grande. Estaba seguro de que el monstruo del río podría voltearla fácilmente si quisiera, pero era lo único que sabía que podía deslizarme sigilosamente dentro y fuera del Támesis sin llamar la atención. También había decidido que llevaría uno de los cuchillos más grandes de mi cubertería como último recurso de defensa, si llegaba el caso. Estaba ultimando mis planes cuando sonó mi teléfono. Al descolgarlo, vi con una punzada de sorpresa que en la pantalla del identificador de llamadas aparecía el nombre de Nigel. Rápidamente pulsé el botón de aceptar y me acerqué el teléfono a la oreja. Diga. Por un momento no hubo respuesta, y entonces la voz del hombre se filtró por el altavoz. Marsal. Se detuvo un momento, dejando escapar un suspiro antes de continuar. Amigo, siento mucho lo que pasó hace unas noches. No creí que fueran a ser tan duros contigo. Dejé escapar un suspiro. No te preocupes. Sé que no fue exactamente tu elección, de todos modos. Y yo también lo siento, si soy la razón por la que te trasladan a Swindon. El sonido de un bufido llegó desde el otro lado de la línea. No, no fuiste tú. Debería haber sido lo suficientemente listo como para darme cuenta de que tendrían a alguien siguiéndome a todas partes,
para asegurarse de que no se me caían los anillos. Dudé un momento. Tenía muchas ganas de decirle lo que iba a hacer, ya que era mi mejor amigo. Finalmente, cedí. Voy a regresar durante unos instantes. Se hizo tal silencio al otro lado de la línea que pensé que la llamada se había cortado. Entonces, la voz del hombre volvió, apenas por encima de un susurro. ¿Qué? Respiré hondo y continué. Justo lo que he dicho. Iré a por él mañana o por la noche. No para matarlo, necesitaría una escopeta de 2 cañones o más como mínimo para intentar hacerle daño. No, voy a por él para intentar conseguir pruebas. Más silencio por parte de Nigel. Luego, dejó escapar otro suspiro. Iré contigo. Las palabras del hombre me sorprendieron hasta el punto de dejarme sin habla. Antes de que pudiera discutir, continuó. No intentes disuadirme. Sé que no hay forma de disuadirte, y que me aspen si te dejo ir solo tras ese maldito monstruo. Envíame los detalles antes de que acabe el día, y llevaré mi kayak a donde quiera que empecemos la búsqueda. Y con eso, se marchó. Me aparté lentamente del teléfono de la oreja, mirándolo con la boca ligeramente abierta. Joder, no me lo esperaba. Esperaba que intentara convencerme de que no lo hiciera, pero no que se lanzara a ayudarme. Una nueva oleada de gratitud me invadió al darme cuenta, no por primera vez, de lo buen amigo que era aquel hombre. Me pasé la mano por el pelo, me levanté y me acerqué a la puerta corredera que daba al balcón del piso. La brisa fresca me hizo sentir bien en la cara mientras deslizaba el cristal hacia atrás y salía. Mi mente se agitó y empecé a reorganizar el plan para tener en cuenta la presencia de una segunda persona. Esto podría ser bueno, pensé. Con una segunda persona, será más difícil que algo nos sorprenda. Tener a alguien que te cubra las espaldas es infinitamente más seguro que ir solo. Mientras estaba allí, apoyado en la barandilla y pensando, un escalofrío me recorrió de repente. Me sorprendió lo inesperado que había sido, y me erguí, mirando a mi alrededor y al aparcamiento. Por un momento, mis ojos se desviaron hacia los rincones sombríos del aparcamiento. Me pregunté si, como en el caso de Nigel, los de arriba me estarían vigilando en todo momento. Tendría sentido que quisieran que guardara silencio. Pero no vi a nadie. El escalofrío volvió. Y con él, una sensación de terror que me revolvía el estómago. Porque de repente me di cuenta de que había tenido exactamente la misma sensación hace unos años. De pie en la orilla del Támesis, después de oír al hombre hablar de la desaparición de su vaca. Y con la certeza de que me estaban observando. Lentamente, mis ojos se alzaron, moviéndose a través del aparcamiento, a través de Remy Road. Al agua oscura. Temblando por tercera vez a medida que aumentaba la potente mezcla de ansiedad y miedo, volví a entrar lentamente y cerré la puerta corredera, optando por primera vez en mucho tiempo por cerrar también las persianas. La sensación desapareció de inmediato y solté un suspiro de alivio antes de volverme hacia el sofá y la mesita. Tenía que hacer los últimos preparativos. El día siguiente pasó como un soplo. Me pasé la mayor parte del día enviando y recibiendo mensajes de texto con Nigel sobre el plan definitivo. Ya tenía claro el punto de partida. Aunque estaba seguro de que la criatura no tenía problemas para desplazarse grandes distancias por el Támesis, como había demostrado el incidente ocurrido cerca de Bornand años atrás, tenía la certeza de que su principal guarida estaba mucho más cerca de casa. De hecho, tenía la corazonada de que en el tramo de media milla entre el puente de Maidenead y la esclusa de Voltaire, que posiblemente se extendía hasta el puente del ferrocarril, era donde tendríamos más posibilidades de encontrarla. Esperaría hasta que el sol empezara a descender en el cielo, y entonces llevaría mi kayak y mi equipo para reunirme con el hombre en los jardines del puente. Mientras esperaba, admito plenamente que el horror que había sentido al encontrarme en el agua con él aquella noche volvió, persiguiéndome como una especie de espectro vengativo. Pero me negué a ceder. Esta es la única manera de que alguien sepa la verdad. Ya no hay marcha atrás. En retrospectiva, desearía haber hecho caso a mi instinto. Eso me perseguirá el resto de mi vida. Unas horas más tarde, metí mi Land Rover en el aparcamiento de la gasolinera Texaco situada frente al parque.
Apagué el motor y eché un vistazo al reloj. 17:45, tendría noticias de Nigel en unos 15 minutos. Salí del todoterreno y aproveché el tiempo para desmontar el kayak del techo, dejarlo junto a la puerta del conductor y apilar el resto de mis provisiones en el interior. Una pequeña punzada de ansiedad me recorrió mientras miraba el reloj y veía que los minutos pasaban lentamente. Tío, espero de verdad que no se me escape o que le pillen. A pesar de lo decidido que estoy, tengo que admitir que la idea de meterme en ese río, sabiendo lo que acecha debajo, me da mucho miedo. Mis preocupaciones se disiparon un instante después, cuando sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Al sacarlo, sentí alivio al ver que había llegado. Recogí el kayak y el remo, crucé la calle y entré en el parque. Serpenteé por los senderos y me detuve un momento a recuperar el aliento cerca de la fuente del centro, echando miradas a mi alrededor y detrás de mí. No podía evitar sentirme un poco paranoica, medio temeroso de que de repente me acosaran los agentes corruptos que me habían seguido. Pero, afortunadamente, el parque permanecía silencioso y vacío. Exhalé un suspiro tembloroso, recogí el kayak y seguí bajando hasta el agua. Nigel ya me esperaba en la escalera, con su kayak a los pies. Tanteaba algo en la cintura y, cuando me acerqué, empezó a tirarse de la camisa y la chaqueta. Eres tú, Marsal. Dijo, soltando un fuerte suspiro. Se me dibujó una pequeña sonrisa en la cara. Bueno, ¿quién más pensabas que sería? ¿Patrick Allen? Al hombre se le escapó una carcajada. Amigo, tienes que actualizar tus referencias. Nadie de nuestra edad, excepto los cinéfilos, va a tener ni idea de quién es. Me encogí de hombros. Oye, te ha hecho reír y relajarte un poco, ¿no? Asintió, luego se puso serio, señalando hacia el agua. Entonces, ¿estás listo? Como si reventara un globo, la ligereza estalló y la ansiedad y el miedo volvieron a apoderarse de mí, que me volví para mirar el agua cada vez más oscura. Finalmente, hablé. Sí. Vamos. Los dos deslizamos nuestros kayaks en el agua, subimos a ellos con bastante torpeza y nos pusimos en marcha. Nos dirigimos hacia el puente del ferrocarril, lejos de la esclusa de Voltaire. Comenzaríamos nuestro barrido allí, bajando lentamente hacia ella. Cada uno de nosotros tenía ahora 4 cámaras GoPro montadas en nuestros kayaks. 2 estaban montadas en la proa y la popa de la pequeña embarcación, mientras que otras 2 en carcasas estancas estaban pegadas a los bajos, también orientadas en direcciones opuestas bajo el agua. También habíamos pegado unas pequeñas pero potentes luces LED en la parte inferior, lo que significaba que cualquier cosa que se acercara a los kayaks sería captada claramente por la cámara, mientras que cada uno de nosotros tenía potentes linternas para apuntar hacia arriba. Deslicé mi remo en el agua, empujando tan fuerte y suavemente como pude para evitar hacer demasiado ruido. No necesitaba atención no deseada hasta que estuviéramos bien colocados. Cada 2 o 3 remadas giraba la cabeza como si fuera un búho, intentando disparar miradas en todas direcciones en busca de cualquier señal de chapoteo o movimiento fuera de lo normal. Pero nada parecía perturbar la superficie del Támesis, que se movía lentamente. Lejos de ayudarme a relajarme, sentí en cambio que los zarcillos de la ansiedad, la paranoia y el pavor empezaban a aumentar en mi interior a medida que la oscuridad comenzaba a extenderse lentamente por el río. Esta cosa podría estar en cualquier parte. Incluso directamente debajo de ti, y no lo sabrías. Ese pensamiento me hizo agachar la cabeza para mirar en el agua. Nada se movía en la iluminación proporcionada por las luces submarinas. Va todo bien, susurré, y levanté la vista para ver a Nigel mirándome fijamente, con una expresión idéntica a la que yo sentía visible en su rostro. Sí, estoy bien. Sigue adelante. Asintió, pero vi que echaba otra mirada nerviosa al agua. Cuando rodeamos la cima de la isla del club de guarda, girando para empezar a remontar el río y comenzar nuestro barrido, un sonido repentino y agudo me hizo casi saltar de la cabina del kayak. Durante unos instantes, mi mente fue incapaz de procesar lo que era mientras el pánico ciego se apoderaba de mí. De repente, el silbato volvió a sonar, junto con el ruido de las vías del tren justo sobre nuestras cabezas.
El tren. Es el maldito tren de la tarde que llega a la ciudad. Solté un suspiro tembloroso, seguido de una risa corta y tensa. Oí a Nigel soltar una risita igual de nerviosa. Veo que nos has dado un susto de muerte a los dos. Dijo. Es una forma de decirlo, respondí, y luego eché una mirada al frente y a la derecha, donde un destello rojo cerca de la línea de flotación llamó mi atención. ¿Qué? Sabía que no había sido el reflejo de la luz en nada, ninguna de las torres de alta tensión de la orilla tenía reflectores, y la única luz que veía procedía de las ventanas de las casas de la ribera, blanca y de un amarillo suave. ¿Qué demonios había sido eso? Un escalofrío me recorrió de repente y busqué a tientas la linterna que tenía en el regazo, casi dejándola caer al agua. La encendí y apunté rápidamente hacia donde había visto el destello rojo. No había nada. Una mezcla de confusión y recelo se apoderó de mi mente mientras seguía alumbrando a mi alrededor durante un segundo. Pero Elas no encontró nada, salvo lanchas rápidas y estrechas embarcaciones amarradas a la orilla del río. ¿Acabo de ver cosas? ¿Me estoy volviendo tan paranoico que empiezo a alucinar? Sacudí la cabeza. Concéntrate, Marshall. No puedes perder la calma ahora. Perderla sería un error fatal. Apagué la luz y me volví hacia Nigel, que tenía una mirada interrogante. Me pareció ver algo, eso es todo. Vamos, sigamos moviéndonos. Durante los 20 minutos siguientes, los dos remamos lentamente río arriba hacia la esclusa. Nos deslizamos por debajo del puente principal, cruzando de un lado a otro del Támesis. Nos llegaban sonidos de la ciudad que nos rodeaba, el sonido de la música provenía de una de las casas de la orilla. La sirena de un coche de policía empezó a sonar desde algún lugar cercano al centro de la ciudad. Y el zumbido ocasional del generador de un barco se filtraba desde las embarcaciones amarradas a ambos lados de nosotros. Pero nada más rompía la quietud, salvo el sonido de nuestros remos al sumergirse en el agua. Ahora me mantenía mucho más alerta, lanzando miradas a ambos lados. Con cada brazada que dábamos hacia la esclusa, mi temor y mi paranoia aumentaban. Mi temor y mi paranoia aumentaban con cada brazada que dábamos hacia la esclusa. El recuerdo de sentir el agua bajo mis pies, junto con lo que había tocado en la oscuridad, lo avivaron aún más. Sin embargo, nada parecía perturbar la superficie del agua. Empecé a preguntarme si no habríamos elegido la noche equivocada para intentar encontrar a la criatura. Tal vez decidió dirigirse a Borneand, o diablos, incluso más río abajo. Podríamos estar aquí la mitad de la noche para nada. Me avergoncé un poco de que aquel pensamiento me produjera más alivio que decepción. Nigel pareció leer mis pensamientos mientras nos acercábamos a Bodurst y echó un vistazo a mi piso. Amigo, odio decirlo, pero creo que se dirige a otro lugar para pasar la noche. Lo siento, pero no creo que consigas una prueba esta noche. Las palabras del hombre me sentaron como un puñetazo en el estómago, y sentí que empezaba a desinflarme. Puede que tengas razón, dije, y luego lancé una mirada al frente. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Volví a hablar. ¿Qué tal si tiramos rápido junto a la sud, luego damos la vuelta y volvemos al parque y damos por terminada la noche? La voz del hombre contestó inmediatamente, oí el alivio llano en su voz. A mí me parece un buen plan, Marshall. Empezó a remar hacia adelante, marcando el camino mientras yo le seguía. A medida que nos acercábamos a la isla de Remel, el río se dividía en dos direcciones. A la izquierda, bajo el resplandor de las farolas de la carretera, podía ver las grandes puertas negras que marcaban la entrada a la esclusa de Voltaire, por donde entraban los barcos y se subía o bajaba el agua para permitirles el paso. A la derecha, más envuelto en la oscuridad, estaba el tramo de agua que conduciría al dique propiamente dicho. Nos dirigimos a la derecha. A medida que nos acercábamos a un puente peatonal que discurría por encima de nosotros, empezó a llegar a mis oídos el estruendoso sonido del agua que bajaba del río. Dejé escapar un último suspiro mientras nos deslizábamos por debajo. Estaba seguro de que el agua era menos profunda cerca de la presa, demasiado poco profunda para que se escondiera algo monstruoso. Nigel, grité. Vi que dejaba de remar y se volvía para mirarme. Sí.
Empecé a abrir la boca para contestarle. Fue entonces cuando algo chocó contra mi kayak desde abajo. Se me heló la sangre cuando sentí que la popa se elevaba ligeramente fuera del agua y me giré en mi asiento, con los ojos muy abiertos y buscando. Durante una fracción de segundo, vi la sombra de algo que se alejaba rápidamente, retrocediendo en la oscuridad. Algo enorme. El agua volvió a aquietarse. Pero sabía que esta vez no había imaginado nada. Todo el terror que había sentido hace unos días regresó con una venganza. Está aquí. Al instante, me di cuenta de lo estúpido y suicida que había sido mi plan. Tonto hijo de puta, esto es como ir tras un león con una chuleta de cerdo colgada al cuello. Sal del maldito agua. Tragué saliva con fuerza antes de volver a hablar. Mi voz salió aguda y chirriante. ¿Nigel? El hombre debió notar inmediatamente el cambio en mi voz, porque cuando contestó, su voz era mortalmente seria. ¿Qué pasa, Marsal? Volví a respirar entrecortadamente. Ya no estamos solos aquí, me obligué a decir. Durante un segundo, se hizo el silencio. Oh, joder. Respiró. Aunque sabía que no podía verme, asentí. De repente tengo la sensación de que esto nos supera, tío. El miedo entre los dos era tan palpable que se podría haber cortado con un cuchillo. Aún así, mantuvo su voz nivelada y calmada. No hay forma de subir a la isla donde estamos. Tenemos que dar la vuelta y volver remando hacia donde está la bifurcación del río, hacia donde están los muelles del cobertizo para botes con el rabillo del ojo. Le vi dejar que el agua empezara a arrastrarle lentamente río abajo y la proa de su kayak se acercaba. Deja que el agua te dé la vuelta y luego, con toda la calma que puedas, rema. No queremos darle una razón para apresurarnos. Sentía que el corazón se me iba a parar y que me iba a morir de miedo en cualquier momento. Prácticamente podía oír su latido en mis oídos, incluso por encima del estruendo del agua. Aún así, hice caso al hombre y dejé que el agua tirara de mi kayak hacia atrás. Lentamente, casi con dolor, mi proa giró hasta que apunté hacia atrás por donde habíamos venido. Mientras tanto, la horrible sensación de ser observado colgaba de mi cuello como una soga. Vigilado por algo que nos estaba tanteando para la cena. Lentamente, sumergí mi remo en el agua y empujé, siguiendo a Nigel que ahora estaba a 1 o 2 esloras por delante de mí. Los segundos parecían horas mientras avanzábamos hacia nuestra salvación. Empezaron a oírse chapoteos detrás de nosotros y necesité toda mi fuerza de voluntad para no mirar atrás. Finalmente, doblamos la esquina bajo la pasarela y se me llenaron los ojos de lágrimas de alivio al ver el muelle. Lo conseguiremos. Vamos a llegar. Permitiendo que una pequeña sonrisa cruzara mi rostro, miré a mi alrededor una vez más, lanzando una última mirada al agua. Y sentí que toda la esperanza se desvanecía como un ser querido arrastrado por la borda en una tormenta. Porque me miraba fijamente, unos metros por debajo de la superficie. Incluso con el resplandor de las luces submarinas, no podía verlo perfectamente. Pero fue suficiente para darme ganas de gritar. La cabeza, tan ancha como mi mesa de café, me recordó a la cabeza de una salamandra. Excepto que ninguna salamandra tiene ojos rojos. Ojos que se reflejaban en la luz. Y ninguna tiene dientes largos como agujas saliendo de la boca. Un gemido escapó de mis labios. Oh, joder. Por el rabillo del ojo, vi a Nigel darse la vuelta lentamente, pero fue como si me hubiera quedado congelado en el sitio. Solo pude mirar hacia abajo y contemplar horrorizado cómo la cabeza se elevaba lentamente hacia mí, revelando su enorme cuerpo por detrás mientras empezaba a abrir la boca. Empecé a temblar incontrolablemente. Fue entonces cuando, con un movimiento de su cola, de repente salió disparado hacia adelante, fuera del resplandor de mis luces. Por un momento, mi mente no podía comprender lo que había sucedido. Entonces me di cuenta como un tren de mercancías. Levanté la cabeza. Nigel, cuidado. Pero mi advertencia llegó demasiado tarde. Lo que ocurrió a continuación pasó borroso. La única forma de describirlo es, si alguna vez has visto la película Lake Placid y recuerdas la escena en la que la canoa en la que iban Bridget Fonda y Brendan Gleeson daba literalmente vueltas en el aire y se caía.
Eso es lo que le pasó a Nigel. En un segundo, estaba sentado allí. Recuerdo haber visto su cara de horror cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de pasar. Al instante siguiente, su kayak salió despedido hacia arriba y fuera del agua, volcando boca abajo mientras él desaparecía bajo la agitada superficie. Volví a gritar su nombre, pero no obtuve respuesta. Peor aún, su cabeza no rompió la superficie del agua. Eché un vistazo al muelle, que ahora estaba a menos de 5 metros. Sería muy fácil remar rápidamente y alcanzarlo mientras la bestia estaba preocupada. Pero no podía. No podía abandonar a mi amigo. Aunque fuera demasiado tarde para él, como gritaba la parte animal de mi mente, tenía que intentar salvarlo. Después de todo, si hubiera sido yo el que acababa de ser volteado, sabía que él se habría lanzado tras de mí. Saqué el gran cuchillo de cocina de donde lo había guardado, junto con la linterna impermeable. Cuando vi que el agua alrededor del kayak de Nigel empezaba a hacer espuma, me puse de pie y el kayak empezó a inclinarse. Respiré hondo por última vez y recé en silencio para volver a respirar aire. Y Paloma. El agua estaba tan helada como la última vez que había estado en ella, y casi expulsaba el aliento mientras me deslizaba de cabeza bajo el agua. Lo único que me mantenía en pie era mi determinación. Luchando contra el impulso de salir a la superficie, me impulsé hacia adelante, pateando hacia la refriega y preparando el cuchillo que tenía en la mano. Con la otra, encendí la luz, cuyo haz brillante como el infierno atravesaba el agua oscura. Mi kayak se deslizó sobre mí y las luces submarinas disiparon la oscuridad, revelando una visión que desearía no haber visto nunca. Una que perseguirá mis sueños hasta el día de mi muerte. La bestia debía de medir al menos 10 o 12 metros. Tenía la cola apretada contra el fondo, que se extendía en la oscuridad. Su piel negra y viscosa se reflejaba en mi luz. Al igual que el único ojo rojo que parpadeó momentáneamente para mirarme. Se extendía desde el fondo hacia la superficie. Hacia el kayak volcado. Donde su boca estaba agarrada firmemente alrededor de algo. No, no solo algo. Alguien. Al instante, supe que Nigel había muerto. La cantidad de sangre que nublaba la visión de pesadilla era prueba de ello, ninguna persona podía perder tanta sangre y sobrevivir. Y cuando me di cuenta, otra más aterradora me pisó los talones. La maldita cosa se lo está comiendo. Y yo soy el siguiente. Ese último pensamiento fue lo que me sacó de mi estupor horrorizado. Me di la vuelta y pataleé desesperadamente hacia la superficie. Mi luz reveló que la criatura empezaba a abandonar su comida mientras su atención se centraba en mí. Vi los contornos oscuros de los pilones del muelle frente a mí. Al levantar la vista, vi su parte inferior a unos metros por encima de mi cabeza. Pateé con más fuerza y miré hacia los lados. Y grité, burbujas explotando de mi boca hacia la superficie. Mi luz se reflejó en una boca abierta más de lo que creía posible. Unos dientes translúcidos, como agujas, se precipitaron para atravesarme mientras la bestia se lanzaba hacia adelante. No pensé, corrí por puro instinto mientras me forzaba hacia abajo, hacia el fondo del río. Y no fue demasiado pronto. Las mandíbulas se cerraron a menos de medio metro por encima de mi cabeza, y el impulso comenzó a llevarla más allá de mí. Un gigantesco ojo rojo me miró mientras se deslizaba, furioso porque su próxima comida había sido más lista que él. Mientras lo miraba, empezó a brotar dentro de mí una rabia como nunca había sentido, incluso más fuerte que la que había sentido por los policías que habían encubierto la existencia de este monstruo. Esta maldita cosa ha estado por ahí, devorando gente en el río durante Dios sabe cuánto tiempo. Ha comido gente, mascotas y ganado. Y acaba de matar al mejor amigo que tenía en este país. Ese último pensamiento me hizo levantar la mano derecha. La mano que aún sujetaba el cuchillo, con los nudillos blancos por el agarre mortal que tenía. Incliné el cuchillo hacia arriba. Y pinché. La criatura no lanzó ningún grito cuando el cuchillo se clavó en su ojo, atravesándolo y llenando el agua de un extraño líquido azul. Pero retrocedió, se dio la vuelta y se alejó nadando rápidamente hacia la seguridad de la penumbra. En cuanto desapareció, mi mente cambió de enfoque y empecé a correr hacia la superficie.
Sabía que no lo había matado, por mucho golpe que le hubiera asestado. Lo único que había hecho era enfurecerlo. Unos instantes después, mi cabeza salió a la superficie, escupiendo agua por la boca mientras corría hacia el muelle. Mis dedos arañaban la madera mientras sentía que la presión del agua cambiaba a mi alrededor. Vuelve. Ese pensamiento me dio la fuerza que necesitaba. Mis dedos se agarraron y me subí al muelle. Durante un segundo, me quedé tumbado de lado, jadeando. Luego, antes de que el cansancio se apoderara de mí, me puse en pie y corrí hacia los escalones que conducían a la puerta principal del restaurante. Porque sabía que necesitaba alejarme del agua. De ella. Llegué a las escaleras y me desplomé sobre ellas, la adrenalina empezaba a desaparecer mientras mi cuerpo comenzaba a temblar incontrolablemente por el miedo. Respiraba entrecortadamente y empecé a sollozar. Tanto por mí, como por Nigel. De aquella horrible noche hace ya casi 1 año y medio. Nunca pude conseguir las pruebas que quería. Nunca se encontró ni rastro de mi kayak ni del de Nigel, ni siquiera cuando denuncié que me habían robado el mío, con la esperanza de que apareciera en alguna orilla río abajo. No me cabe duda de que ese monstruo los hizo pedazos a ambos, furioso por lo que le había hecho. Eso es lo que hace que todo sea peor, creo. Nigel murió por nada. Yo casi muero. Por nada. Y sigue ahí fuera. Sigo viviendo en Maidenead. Al menos, de momento. Inmediatamente me deshice de mi piso en Bodurst y me mudé a un lugar más cerca del centro de la ciudad. Lejos del Támesis. Ahora no puedo mirarlo más de unos instantes antes de sentir ganas de gritar. Hace unas semanas, recibí una oferta de mi empresa para volver a Estados Unidos. Y sinceramente, creo que voy a aceptarla. Quiero intentar olvidar. Aunque para ello tenga que beber hasta morir. Y eso me lleva a por qué os estoy contando esto. ¿Por qué decidí escribir sobre lo que pasó y publicarlo aquí para que todos ustedes lo lean? Es para advertirte. Verás, honestamente nunca habría dicho nada sobre esa horrible noche. Sobre la criatura en absoluto. Porque desde esa noche, las mascotas han dejado de desaparecer cerca del río alrededor de Maidenead. Y también la gente. Por un tiempo, me sentí seguro de que mi herida lo había ahuyentado. Que nunca volvería a saber nada de ella. Hasta que hace unas semanas me topé con un post en Reddit. Se trataba de una foto tomada a principios de año, a orillas del Támesis, cerca de Londres. La imagen está borrosa, pero muestra algo horriblemente familiar para mí. Algo que asoma ligeramente la cabeza fuera del agua, mirando al espectador con lo que parece ser un ojo rojo. Es el único ojo rojo que queda. Todos tenéis que escucharme, por favor. Todos los que vivís a orillas del Támesis. Algo verdaderamente monstruoso vive en las aguas del río. Algo que ha existido por cerca de 80 años, si no más. Algo que se ha llevado a generaciones de personas y animales. Durante ese tiempo. Algo que la gente que lo conoce ha ocultado. Algo que probablemente se ha vuelto mucho más cruel desde que escapé de él. Algo que sigue ahí fuera, planeando y acechando bajo la turbia superficie. No importa si estás en Londres, o más lejos. Ningún lugar cerca del río es seguro. Y no me refiero solo al río. Me refiero a cualquier lugar cerca de él. Verás, hay una cosa que aún no te he contado. Esa noche, cuando llegué a las escaleras y me desmayé, oí un chapoteo gigante detrás de mí. Me giré para ver una última y horrible visión. Una que me heló la sangre mucho más que cualquier otra cosa que hubiera visto. Algo que me hizo correr de vuelta a mi piso con terror ciego. Vi que empezaba a salir del agua y a subir al muelle detrás de mí. Usando sus pies para levantarse.